Nuestros informativos de hoy los dedicaremos a hacer un repaso del que ha sido el principal tema en Colombia durante este 2015, el proceso de paz. Un proceso que ha pasado por difíciles momentos de crisis. Después de 5 meses de cese unilateral del fuego decretado por las FARC y de no haberse presentado ningún hecho en contra de las Fuerzas Armadas, sobre las 11:45 de la noche del martes 15 de abril, un grupo conocido como los Pisa Suave, un grupo élite de la guerrilla, atacó un comando del ejército cuando al parecer estaban descansando. En el hecho fallecieron 11 militares. En compañía del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el presidente Santos viajó a la vereda La Esperanza en el municipio de Buenos Aires, Cauca, y de allí le envió un mensaje a las FARC y a las fuerzas militares. Y que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar. Óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. Uno de los negociadores de las FARC, Pastor Álape, lamentó en La Habana la muerte de los militares. Acompañamos a los familiares de estos compatriotas y llamamos a la reflexión nacional de que si estamos avanzando en la construcción de un acuerdo de paz, es necesario parar esta guerra. Los guerrilleros autores del ataque pertenecían a la columna Miller Perdomo, cuyo comandante es alias Catatumbo, uno de los miembros de la mesa de diálogos. A raíz del mortal ataque en el Cauca, el presidente dio la orden de reiniciar los bombardeos con la guerrilla. En uno de esos operativos murieron 26 guerrilleros, entre ellos uno de los negociadores de las FARC. El 11 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos había anunciado la suspensión de bombardeos a campamentos de las FARC. Esto en muestra de su compromiso con los diálogos de paz, ya que la guerrilla había cumplido casi 3 meses con su promesa de cesar unilateralmente el fuego. Pero ante el ataque de los militares en el Cauca, que cobraron la vida de 11 hombres, el presidente ordenó a las fuerzas militares reanudar los bombardeos en contra de la guerrilla. Ustedes, señores comandantes, les he ordenado desplegar todas las acciones ofensivas necesarias para proteger a la población civil y a proteger, por supuesto, a nuestras tropas. Tenemos que dar con los responsables de este acto infame. Justamente un mes después de la orden presidencial, las fuerzas militares bombardearon un campamento de las FARC en el Cauca, dejando como saldo 26 guerrilleros abatidos. Se dijo que entre los guerrilleros muertos había miembros de la mesa de negociaciones que se encontraban en el lugar socializando los diálogos de paz. Informamos al país y al mundo que el compañero Jairo Martínez, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, quien estaba en misión de pedagogía de paz en dicho frente, se encuentra entre los guerrilleros asesinados. Después de ese golpe del gobierno, las FARC decidieron levantar el cese al fuego unilateral, alegando que el ejército los estaba hostigando. Por su parte, los países garantes del proceso de paz pidieron que no se rompieran los acuerdos a los que habían llegado hasta ese momento. Adicionalmente, se comenzó a hablar de un cese bilateral del fuego. Que se silencien las armas ha sido el clamor de los colombianos desde cuando se inició el conflicto. El 2015 comenzó con un cese al fuego unilateral decretado por las FARC en diciembre del año pasado. El cese duró hasta mayo pasado. 5 meses duró el primer cese al fuego de las FARC. Esto permitió tener la primera Navidad en años sin combates ni atentados en todo el territorio nacional. Pero debido a la crisis por la que atravesó el proceso de paz, la guerrilla anunció el 22 de mayo el levantamiento de dicho cese. La masacre de 27 guerrilleros del Frente 29 de las FARC en el municipio de Guapi, Cauca, a la que se suman otros 10 guerrilleros muertos en Segovia, Antioquia, condujo inevitablemente a la suspensión de nuestra decisión de mantener la medida del cese al fuego
unilateral. Durante ese periodo la CERAC, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, dijo que la guerrilla había cumplido con el cese al fuego y que en ese momento se registraban las cifras más bajas de la historia respecto a enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas militares. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también aseguró que durante ese periodo descendieron las cifras de personas y poblaciones afectadas por la guerra. Sin embargo, advirtió que aún se presentaban casos de extorsiones a comerciantes en varios lugares del país. Durante el rompimiento del cese se registraron varios enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla de las FARC. Pero después de la petición hecha por los países garantes, esa guerrilla decidió a partir del 20 de julio entrar nuevamente en un cese unilateral del fuego. 5 meses después de levantado el cese al fuego y luego de numerosas bajas tanto en el bando del ejército como de la guerrilla, las FARC anunciaron que de nuevo suspenderían unilateralmente sus actos militares a partir del 20 de julio. Por fortuna, ese cese al fuego se mantiene hasta ahora. El segundo cese al fuego fue decretado el 20 de julio, Día de la Independencia. Un comunicado emitido desde La Habana ordenó a todos los mandos y guerrilleros a abstenerse de atacar a las fuerzas militares durante un mes. Sin embargo, aclararon que sus unidades responderían cuando fueran blanco de los operativos de las fuerzas militares, alegando el derecho a la defensa. En los últimos meses, la guerrilla de las FARC y su máximo jefe, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, insistieron al gobierno sobre el cese bilateral del fuego. El presidente Santos acogió la idea e invitó a los negociadores a que aceleraran su trabajo, con el fin de llegar pronto al cese total de hostilidades. Santos anunció su deseo de que las instituciones internacionales como la ONU sirvieran como verificadores y monitores de un posible cese definitivo del fuego. Comenzamos con el presidente de China. Ahí le pedimos específicamente apoyo para el mandato que el Consejo de Seguridad debe dar para monitorear y verificar el cese al fuego. Me dijo que haría todo lo que fuera necesario para que ese mandato se diera. Pues la idea de este cese es que todos los frentes de las FARC se centren en un solo punto del país para que así la verificación sea más fácil. El principal acontecimiento del año en el proceso de paz con las FARC tuvo lugar el 23 de septiembre. Fue el anuncio del acuerdo en materia de justicia, que ha sido el tema más complicado de todas las negociaciones. Esto fue lo que se acordó. Jurisdicción especial para la paz. Que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La idea de esta sala es que quienes se sometan a este acuerdo cuenten la verdad y se impongan a sanciones a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. 2. Penas. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla 2 tipos de procedimientos. Uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. En ambos casos, las personas que se sometan a los acuerdos tendrán que pagar penas alternativas. Quienes reconozcan sus crímenes pagarían de 5 a 8 años de prisión con beneficios especiales. Quienes no confiesen y luego sean hallados culpables pagarían una pena de 20 años sin ningún tipo de beneficio. 3. Dejación de armas. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas. En este punto, se le da a la guerrilla un plazo máximo de 60 días desde la firma del acuerdo para que entreguen las armas, que portan desde hace más de 50 años. Esta dejación tendrá que ser verificada. 4. Justicia para las víctimas y no repetición. Reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito, estamos construyendo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este punto, se busca crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la buena convivencia entre las partes y garantizar la no repetición para las víctimas del conflicto armado en Colombia. 5. Movimiento político.
La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden. Con esto se ratificó la intención del secretariado de las FARC de dejar las armas y convertirse en un movimiento político legalmente constituido y reconocido. Ese 23 de septiembre las imágenes que se registraron en La Habana dieron la vuelta al mundo. Lo que parecía imposible sucedió. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC aparecieron bajo el mismo techo y estrecharon sus manos. El 23 de septiembre, en medio del escepticismo, se conoció que el presidente Juan Manuel Santos visitaría La Habana antes de su viaje a la ONU en Nueva York. En ese momento, se rumoraba que en el mismo lugar estaría el cabecilla de las FARC, alias Timochenko. La presencia del presidente en la sede de negociaciones se daba por el anuncio del acuerdo de justicia entre la guerrilla y el gobierno. Santos y su comitiva fueron recibidos por el presidente cubano Raúl Castro. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos. Pocas horas antes había aterrizado en La Habana Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien llegó a bordo de un avión de PDVSA, la petrolera nacional de Venezuela. Lo primero que hizo Timochenko fue reunirse con sus negociadores para ponerse al día sobre lo que se había convenido en las negociaciones. Al momento de anunciar el acuerdo, en la mesa principal apareció el presidente de Colombia junto al de Cuba y el máximo cabecilla de las FARC, rodeados de los representantes de los países garantes y de los negociadores de ambas partes. En el acuerdo se pactaron temas como el tiempo que permanecerían en la cárcel los guerrilleros, además de la conformación de un tribunal para la paz. El pacto quedó sellado con esto. Una imagen histórica entre un presidente de la República y el jefe máximo del grupo guerrillero más antiguo de América. Días después, se conoció que el punto de justicia que fue anunciado con bombos y platillos no estaba totalmente acordado. Solo fue a finales de noviembre cuando se empezaron a afinar algunos cabos que habían quedado sueltos. Además del vital acuerdo sobre la justicia que se aplicará a los miembros de las FARC, los negociadores de La Habana convinieron otros temas de gran importancia. Uno de ellos, la suspensión del reclutamiento de menores de 17 años para las filas de las FARC. Además de no reclutar más menores, las FARC anunció que desvincularán de la guerra a los niños menores de 15 años de edad, con el fin de dar más garantías al gobierno y demostrar su intención de firmar la paz. Atención. Sí. Según la guerrilla, con esta decisión, lo que se busca también es suspender las llamadas batidas del Ejército Nacional, pues la mayoría de los soldados son de estratos bajos y muy pocos son de estratos altos. Abajo todos del camión, muchachos, resistan. Ustedes tienen derecho a que no, abajo del camión todos, háganle fuerza. Tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social. Esa decisión fue anunciada el 15 de febrero. El tema no volvió a ser tocado en la mesa de negociaciones, pero fue en noviembre cuando la guerrilla reafirmó ante la ONU su decisión de no reclutar más menores. En esa oportunidad argumentaron defender a los menores dentro del proceso de paz que ya cumplió 3 años. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y el ICBF, aunque celebraron el acuerdo y la decisión de las FARC, pidieron que esto se cumpla por el bien de los menores de edad que sufren el flagelo de la guerra. Sobre el doloroso tema de las minas antipersona que han dejado más de 11.200 víctimas en el país, también se llegó a un acuerdo para desenterrar esos artefactos que son prohibidos por el derecho internacional humanitario. En un comunicado conjunto entre las dos partes se dio a conocer que se conformaría una comisión integrada por la fuerza pública y miembros de la guerrilla para realizar el desminado humanitario. Inicialmente, se acordó que este proceso iniciaría en los departamentos de Antioquia y Meta, los más afectados por la siembra de las minas antipersonales. El primer municipio objeto de esta comisión fue Briceño. Las operaciones tuvieron que ser suspendidas por varios días, pues en una de las limpiezas un soldado activó accidentalmente una mina y perdió la vida.
En los últimos días del año se anunció que en la vereda El Orejón, Briceño, estaba en un 90% libre de estos artefactos explosivos artesanales. Además, se anunció que municipios aledaños a este también se iniciaría con la segunda fase del desminado, según estudios realizados por organizaciones humanitarias. Para lograr que el país esté totalmente libre de minas, pasarían cerca de 30 años. La mayor dificultad es la inexistencia de planos que indiquen la localización de las minas. Y por su parte, el gobierno nacional ha demostrado su voluntad de paz, haciendo concesiones como el cese de bombardeos y de la aspersión con glifosato. Varias decisiones por parte del gobierno nacional aportaron al proceso de paz. La más importante fue la suspensión de bombardeos aéreos en contra de los campamentos de las FARC. Esta orden se dio 2 veces en este 2015. La primera, durante el primer cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla el 20 de diciembre del 2014. Pero la orden fue levantada después de que un grupo de las FARC atacara y asesinara 11 militares en el Cauca. La orden se dio de nuevo después de que el 20 de julio las FARC volvieran a decretar el segundo cese unilateral del fuego. Por esa época, el presidente Juan Manuel Santos, a petición de los países garantes del proceso de paz, dio la orden de suspender los bombardeos paulatinamente. Hasta el momento, la orden se mantiene. Otro de los pasos del gobierno nacional fue suspender la aspersión con glifosato. Esta decisión se argumentó porque al parecer ese químico causa afecciones a la salud. Pero los contradictores del proceso de paz dijeron que esta decisión fue una de las exigencias de la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana. Además de esto, se le otorgó el indulto a varios presos de las FARC que permanecen en las cárceles por delitos de rebelión. Una parte importante del trabajo de los negociadores de paz es contar lo que están haciendo en La Habana. Algunos de los jefes de las FARC viajaron al país para explicar a los combatientes en qué va el proceso. Los jefes de las FARC, que se encuentran negociando con el gobierno nacional en La Habana, Cuba, tuvieron la oportunidad de socializar los acuerdos con sus combatientes en Colombia. Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada llegaron a Colombia para explicar a los guerrilleros los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno nacional, pero el tema principal fue el desminado humanitario. Los esfuerzos que estamos haciendo por lograr la salida política no es solamente lo que se hace en La Habana, es esencialmente lo que se haga o se deje de hacer aquí en Colombia. Los cabecillas de la guerrilla llegaron a Antioquia y a Meta, en donde fueron recibidos por sus subalternos, quienes le rindieron honores militares y los escucharon atentamente en sus campamentos. Aunque en un comienzo la información de un viaje de negociadores guerrilleros a Colombia se filtró, estos dijeron que dicho encuentro no se realizaría. Sin embargo, en las imágenes que fueron reveladas por las mismas FARC, se ve a los guerrilleros mezclados con la población civil, hecho que desató críticas por parte de varios sectores que aseguraron que el poderío de la guerrilla sigue en varias regiones del país. También el gobierno ha adelantado un trabajo de socialización de los acuerdos. Uno de sus principales interlocutores son, sin duda alguna, los miembros de las Fuerzas Armadas. Dentro de una polémica desatada por la continuidad de los militares retirados en la mesa de negociaciones, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el general Mora no se había separado de su cargo como negociador del gobierno nacional, sino que por lo contrario estaba dedicado a socializar los acuerdos dentro de las fuerzas militares. El general Mora está en la mesa. Esto generó varias críticas por parte de los opositores del proceso, quienes consideraron que sacar a los generales Mora y Naranjo se dejaría sin representación a los miembros de la fuerza pública. El acuerdo no es para restar o debilitar. Estamos en el proceso como equipo con el inmenso compromiso de sumar por una Colombia mejor. Los hechos mostraron lo contrario, pues luego se creó una comisión de 5 altos oficiales activos para que visitaran La Habana y se reunieran con la delegación de las FARC. Hasta el momento, esta delegación negocia cómo se hará el desarme y la posterior dejación de armas por parte de la guerrilla. Las negociaciones de La Habana no se han llevado a cabo bajo una estricta puerta cerrada. A lo largo de este año han llegado visitantes colombianos e internacionales para tratar temas de interés para los negociadores y para la paz.
Uno de los visitantes más destacados fue el canciller de Noruega, quien visitó la mesa de negociaciones y se reunió en primer término con la delegación de paz de la guerrilla y luego con los negociadores del gobierno. Otro de los acompañantes fue aportado por los Estados Unidos, Bernard Aronson, quien fue designado para el proceso por el mismo secretario de Estado John Kerry a petición del presidente Santos. La paz solo puede ser alcanzada por los propios colombianos. No tenemos ningún plan elaborado en Washington que podamos ofrecer. No vamos a estar presentes en la mesa de negociaciones, pero podemos empujar, aclarar y ayudar en todo lo que está a nuestro alcance. Los negociadores de las FARC agradecieron esa nominación y enviaron un mensaje al presidente Obama celebrando su apoyo al proceso. En su momento se habló de la visita del expresidente uruguayo José Pepe Mojica, pero la información fue desmentida por el mismo presidente Santos, quien dijo que el exmandatario no había sido invitado a ser parte de la mesa. De parte de la delegación de paz de las FARC-EP. Una de las visitas más significativas fue la del exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien después de reunirse en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos, partió hacia Cuba para encontrarse con las delegaciones de paz. Le agradecemos muchísimo al señor Kofi Annan su presencia en Colombia. Annan envió un mensaje a los colombianos diciendo que la paz no sería fácil, pero que Colombia tendrá que sostenerse en la intención de conseguir la paz. Varios congresistas también visitaron la mesa de negociaciones para hablar sobre el método de refrendación de los diálogos de paz. Finalmente, visitaron La Habana una delegación de la Cruz Roja Internacional y el director de Medicina Legal con el fin de finiquitar detalles de las coordenadas en donde se encuentran fosas comunes con los restos de víctimas de la guerra. Mucho se logró en el 2015, pero quedan tareas para el año entrante. La más importante, la firma definitiva de paz y la refrendación de los acuerdos por parte de los colombianos. Una de las promesas hechas por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando anunció el inicio del proceso de paz con las FARC, fue que este sería refrendado por los ciudadanos. Este año, en el Congreso de la República se votó esta iniciativa presentada por el partido de la U y aprobada por el Gobierno Nacional. En ella se estableció que el umbral de dicha votación sería solo el 13% de las personas aptas para votar, es decir, un poco más de 4.300.000 personas. Esto con la excusa de la tradicional abstención de los colombianos a la hora de votar. Dentro del debate conjunto del Senado y la Cámara se concluyeron varios artículos. El más importante fue propuesto por la senadora Vivian Morales en el sentido de que el Gobierno Nacional está obligado a publicar los acuerdos un mes antes de las votaciones para que todos los ciudadanos los conozcan y así puedan votar. Este referendo se tendrá que realizar a más tardar 4 meses después de que el presidente pida al Congreso su convocatoria. Bien, y veamos algunos otros temas que quedan sobre la mesa para el 2016. Uno de los puntos que quedan por definir es el destino final de las miles de armas con las que cuenta hoy las FARC. Aunque en el acuerdo de justicia se habló de dejación de las mismas, aún no se sabe el destino que tendrán. Otro de los puntos que quedan pendientes, aunque ya fue anunciado por la guerrilla, es la desmovilización y la entrega de los menores reclutados por las FARC. En el anuncio se dijo que serían entregados a las entidades gubernamentales, pero no se ha definido el quién ni el cuándo. La entrega de mapas y coordenadas en donde sean ubicadas fosas comunes con los restos óseos de víctimas del conflicto, acordada a finales de este año, también sigue en la espera. El 2015 finaliza sin la firma final del acuerdo y que le pondría fin a los 50 años de violencia en Colombia, ni la refrendación de la paz que deben hacer los colombianos.